Hola, buenas tardes, estimados alumnos, estimada maestra y estimado público. En este video vamos a explicar los conceptos de análisis y de síntesis y también cómo se dividen. Entonces, vamos para allá. Para comenzar, ¿qué es el análisis y qué es la síntesis? El análisis es un examen minucioso acerca de un conflicto, es decir, vamos a identificar su naturaleza y sus factores que lo intervienen. Y por otro lado, la síntesis es un texto en donde el autor va a reflejar sus ideas principales, es decir, no es un resumen, solamente es una compilación de ideas generales del autor, así que ambas se complementan bien para entender un conflicto. Podemos decir que su uso principal es el realizar el proceso de descomposición mental del todo en sus partes, o elementos más simples, a fin de conocer su estructura, así como la reproducción de las relaciones de dichas partes, elementos y propiedades. Es la capacidad para distinguir y separar las partes de un todo, hasta llegar a conocer sus principios o elementos. Las habilidades analíticas implican comprender los componentes de la totalidad, sus partes y las relaciones entre ellos. Permite, además, distinguir la correspondencia entre las bases y lo que se pretende probar. Esto es lo que presupone y lo que se demuestra gracias a este. Hay situaciones en la vida diaria en la que tienes que aplicar un análisis y síntesis para poder resolver un conflicto. Y por eso estoy aquí. Te daré un ejemplo en el que tuve que aplicar estos dos ámbitos del pensamiento. Un ejemplo. El pasado día viernes 30 de octubre, como ves, este día es festivo, Halloween, yo tengo rutinas marcadas. Entonces tuve que analizar todas la organización de las fiestas que se venían. Entonces tuve que hacer una síntesis, es decir, tuve que identificar las partes de cada hora, identificar el ámbito en cada momento del día, mañana, tarde y noche. Al identificar esto, tuve que relacionar cada hora y organizarme de forma clara para no tener doble actividad en un mismo tiempo. El análisis y síntesis nos sirven mucho a la hora de pensar y actuar. Estas dos cosas son muy importantes, pero son muy diferentes entre una y otra. Al unir estas dos partes nos permite conocer a más profundidad la realidad de estas, para enfrentar las realidades en las que pertenecemos, simplificar las descripciones, también para descubrir unas realidades que no conocemos entre nosotros. Este proceso nos hace seres humanos más competentes y nos prepara para la resolución de problemas, también para tener un pensamiento más crítico entre nosotros, para entender mejor las cosas y a las personas, organizar las cosas, planear las cosas, y una que considero muy importante entre nosotros los seres humanos es la toma de decisiones. A mi parecer es muy importante este proceso mental para cada uno de nosotros, ya que son cosas muy básicas e importantes para nuestras actividades de día en día, como lo es el uso de los sentidos para tomar nuestras propias decisiones. Este proceso básicamente es pensar bien las cosas, analizar cómo serían las respuestas y las posibles consecuencias de nuestros actos. Un ejemplo de análisis es el análisis cuantitativo. Se refiere a todos aquellos análisis que parten del estudio de objetos o situaciones mediante la interpretación de cifras. Estas cifras pueden expresar cantidad, volumen, proporción, peso, etc. Este tipo de análisis es muy común, por ejemplo, en los estudios estadísticos. Otro ejemplo es la síntesis orgánica. Se produce a través de diferentes reacciones químicas naturales. Las moléculas orgánicas transforman un elemento en otro. Por ejemplo, cuando hablamos del petróleo o de otros elementos de origen similar, se parte de un elemento natural, se vuelve a reconstruir, se reordena separando sus moléculas y surge un nuevo elemento que siempre tiene mayor complejidad que el anterior. Bueno, hoy voy a dar un ejemplo y la conclusión sobre el tema del análisis y la síntesis. Un ejemplo más de análisis es el análisis teórico. El análisis teórico se dedica al estudio sistematizado de las teorías y conceptos, sean el mismo o aplicados a un determinado objeto de estudios. Puede tener varios propósitos según el caso, por ejemplo, demostrar la eficacia del modelo teórico, facilitar herramientas para la interpretación de un fenómeno o justificar las observaciones extraídas de los asuntos estudiados. La conclusión es más importante por el tipo de cosas que maneja, como que nos ayuda a analizar un proceso matemático, nos analiza una situación en la que nos encontremos para que nos ayude a dar una respuesta rápida y una acertada para la supervivencia de nosotros, ya sea en el entorno social, escolar o más importante en el psicológico.